Hoy por hoy Sierra, Vanessa Núñez. Bueno, pues lo adelantábamos hace tan solo unos minutos que como, todos los viernes vamos a contar con los psicólogos Soraya Vivancos y Carlos Martín en un programa muy especial. En primer lugar, muy buenos días a los dos y bienvenidos. Muy buenos días, Vanessa. Contarnos con quién habéis venido hoy. Pues bueno, yo le vamos a dejar su espacio para que se presenten, ¿no? Y queríamos traer un tema muy específico que tiene que ver con una resolución, la 254, si lo he dicho bien. Sí. Y hemos contado con especialistas en la materia para abordar este tema, sobre todo desde el punto de vista del impacto psicológico que va a tener este tipo de recorte y este tipo de, digamos, de limitaciones en la educación, y sobre todo los principales implicados, que son los menores que presentan algún tipo de autismo, y que, bueno, cómo queremos dar esa visión, ¿no? Contarnos quiénes sois, ¿os presentáis vosotras? Mira, empiezo yo. Pues me llamo Miriam, soy mamá de 3 peques y un adulto ya. Los 3 pequeños son TEA. Y bueno, pues a raíz de la resolución me indigné muchísimo, empecé a elaborar una queja formal para presentarla de manera individual, y según lo estaba haciendo pensé que si éramos varios podíamos abordar todos los puntos, que no se nos escapara nada, y creé un grupo de WhatsApp, y a raíz de esto, bueno, pues ha creado un movimiento ciudadano que lo llaman. Al final somos pues más de 1.500 personas, hay más de 12 equipos de trabajo diferentes, todos los que están en los equipos de trabajo pues invertimos nuestro tiempo de manera altruista por la causa, y bueno, pues en especial los abogados han redactado unos recursos de alzada para distintos perfiles, tanto para asociaciones como para familias, como para profesionales, que hoy el 20 de noviembre acaba el plazo para poder presentarlo, y lo recibimos ayer por la noche. O sea, es todo, el tiempo va en nuestra contra porque la Comunidad de Madrid publicó esta resolución sin notificarlo. O sea, yo para cuando me enteré ya había pasado una semana, y bueno, pues con el poco tiempo que hemos tenido hemos hecho lo que hemos podido, y bueno, pues hoy hay un montón de gente presentando recursos de alzada para decir que no están conforme con esta resolución. Para defender los derechos de aquellas personas que padecen este trastorno. Para ponernos en contexto, exactamente esta resolución, ¿a qué obliga o qué recortes suponen? Bueno, pues es que son muchísimos. O sea, tú te pones a leer la resolución y te vas echando las manos a la cabeza cada vez más, ¿no? Pero bueno, principalmente pasan de ser 5 alumnos por aula TEA a 7 en casos excepcionales, con 3 excepciones, siendo una de ellas que el director del centro así lo considere. O sea que se puede prever que de aquí a poco tiempo la mayoría de los centros sí que tengan 7 alumnos matriculados en aula TEA en el mismo centro. Para los que no entendemos mucho de esto supone un incremento importante, porque entiendo que no va parejo al nivel de apoyo que se necesita, ¿no?, para atender esas 2 personas más o esos 2 alumnos más. Así es, porque si fuera con un profesional más, pues incluso estaría muy bien, porque ahora mismo en las aulas TEA hay un maestro PT o AL, o sea, de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje, y un técnico en integración social. Entonces, realmente el apoyo se queda corto ya de por sí, porque siempre falta uno de los perfiles de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje. Si lo hicieran así, o sea, si aumentaran el número de profesionales, pues es que estaría muy bien. Pero es que no solo eso, sino que además en la resolución ahora determinan que esos 2 profesionales pasan a ser recurso del centro y podrán atender a otros alumnos de necesidades bajo necesidad puntual, dicen, ¿no? Vamos, que se puede convertir de atender a 7 a 14, por ejemplo. Por lo menos.
por lo menos. Y es que aquí el fallo yo creo que también está en que los alumnos que están matriculados en la ordinaria con apoyos, que no necesitan ese apoyo intensivo y especializado del aula TEA, deberían tener sus recursos propios, ¿vale? Diferentes al de un niño con trastorno. Sí, de PT o AL. Y de hecho la figura de TIS no está contemplada, que también estaría muy bien que lo contemplaran. Pero a día de hoy se supone que es 12, por cada 12 niños con necesidades que no están en el aula, les corresponde un PT, un maestro de pedagogía terapéutica, y por cada 25 les corresponde un maestro de audición y lenguaje. Esto yo me reuní el viernes pasado con Nacho Martín Blasco y Eva Borreguero, ¿vale?, el viceconsejero y la directora de Educación. Y cuando se lo comenté me dijeron que es que eso no estaba recogido en ningún sitio, porque a mí me ha llegado a raíz de esto, las familias nos estamos enterando mucho del funcionamiento interno de los centros, entonces me ha llegado por profesionales que esto no se está cumpliendo, la Comunidad de Madrid no está poniendo este apoyo, ¿vale? Están poniendo a lo mejor a un PT que atiende a varios colegios, o sea que al final están atendiendo más del doble de los niños que deberían estar atendiendo, o el doble. ¿Y nadie hace un seguimiento de esto? Claro, pues no lo sé, porque claro, si yo me reúno con ellos y me dicen es que eso no está recogido en ningún sitio, y yo cuando salgo de la reunión me informo y veo que en la orden del 19 de septiembre de 1990, por la que se establecen las proporciones de profesionales alumnos en la atención educativa, y aquí claramente especifica, o sea, es una orden de 1990 que igual también va siendo hora de actualizarla, y a lo mejor incluso estos números deberían cambiar, pero por lo menos cumplir lo que ya está escrito. Y nadie ha dicho ni mu durante todo este tiempo, me refiero no solamente padres y profesores, sino también el personal del centro. Claro, yo creo que aquí hay un problema, y es que hay mucho miedo, que el miedo es libre, y yo por supuesto respeto la decisión de cada uno. Pero como profesional, pues al final todos necesitamos nuestro trabajo, ¿no? Y es lo que nos da de comer, y puedes tener miedo a que haya represalias. Hay algunos profesionales que incluso me han llegado a decir, claro, es que esta persona con nombre y apellidos protestó por esto y ha tenido esta consecuencia. O sea que yo entiendo que ese miedo existe. Lo bueno de esta unión del movimiento en defensa del alumnado TEA es que las familias nos estamos enterando, y las familias no tenemos miedo. Las familias vamos a ir hasta donde haga falta y llevarlo siempre con un ánimo constructivo. O sea, esto no es en plan de voy a por ellos, les voy a machacar, no. Les quiero ayudar, quiero que hagamos una mesa de trabajo, que nos podamos reunir y exponer las necesidades, las realidades de los centros, que se enteren de cómo está funcionando. O sea, yo cuando me reúno con ellos y me dicen que el apoyo inclusivo dentro del aula no existe como recurso en la Comunidad de Madrid, yo es que, o sea, ojalá hubiera habido un profesional en esa reunión, porque yo sí lo puedo rebatir como la experiencia que yo conozco como madre y muchas personas que conozco de niños con autismo a mi alrededor, que por supuesto tienen ese recurso. O sea, lo que no se puede esperar es que tú metas a 5 niños autistas en un aula con 2 profesionales y que les programan como si fueran robots para darles las herramientas para que luego vayan a un aula con muchísimos niños más, con un montón de estímulos que les cuesta, y a generalizar un aprendizaje que es precisamente una de las cosas que más les cuesta a los niños autistas. Entonces, yo creo que esto no está hecho desde la mala fe, pero sí desde el desconocimiento. Entonces, yo apelo al sentido común y a que digan, vale, nos hemos equivocado, no teníamos esta información, vamos a modificar esto, os escuchamos. Que lo bueno también es que ellos mismos propusieron que tuviéramos reuniones periódicas para ir comentando las dificultades que fueran surgiendo a raíz de esto. O sea que yo también les agradezco su tiempo, también estuvimos 2 horas y pico de reunión y bueno, pues yo lo digo, aunque no salí contenta con el resultado, porque claro, hubo muchas cosas que no me gustaron, el trato fue muy amable, muy cordial y bueno, yo creo que sí que se pueden hacer muchas cosas. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío. Rocío, Soy cuéntanos. psicóloga y soy mamá de un niño con autismo también.
Y bueno, en relación de la compañera, lo más importante para estos niños a nivel psicológico es la calma. Si ya se sienten muchas veces los profesores desbordados a nivel psicológico, en un aula de referencia, en un aula TEA, el impacto que va a llevar esta normativa a lo que es a meter y a tratar a 7 alumnos con autismo, se van a sentir más desbordados todavía. O sea, si ya, como decía mi compañero, hay un 30% de bajas a nivel de educación, el impacto va a ser mucho mayor. Yo no sé si esto lo están haciendo también con una pretensión de meter a acaparar a todos los niños de autismo para darle, ¿no?, más aulas, ¿no?, que puedan tener ese movimiento dentro del colegio, de diferentes tipos de colegios, pero el desbordamiento va a ser... Claro, porque esto se está dando en todos los centros públicos de la Comunidad de Madrid, no en uno. No estamos hablando de un colegio concreto. Y los concertados. O sea, colegios públicos y concertados. Exacto, yo creo que es importante que entendamos, para aquellas personas que no están dentro o no entienden bien cómo funciona, hay colegios que son preferentes, que tienen un aula TEA. Entonces, tienen un aula de referencia que lo que fomenta es esa integración de todo el alumnado y, por supuesto, de los niños que tienen el trastorno del espectro autista. ¿Qué ocurre? Tiene que haber una adaptación progresiva en donde el último objetivo es que esos niños con el trastorno autista luego vayan evolucionando y desarrollándose y acaben en el currículo tanto a nivel académico como en ese avance social que se va consiguiendo hasta adaptarles a que puedan funcionar lo más integrados posibles dentro de esas aulas de referencia. Pero ¿qué ocurre? No siempre los profesores están formados. Si ya per se no solo estamos hablando, y lo hablábamos antes de entrar, estamos hablando de lo que es el trastorno autista, pero hay muchos otros trastornos del desarrollo y otras problemáticas que pueden aparecer aparte de esto en un aula. O sea, imaginaros cómo dos profesores pueden, o uno, dependiendo de qué aula estén, pueden hacerse cargo de tantos casos y tantas casuísticas tan diferentes y tan complejas a veces. Es un sinsentido. A mí me parece que, aunque yo creo que cada vez somos más conscientes de que esto es necesario y que la inclusión de todos los niños con las necesidades que tengan es clave, pero tenemos que tener los recursos necesarios, porque si no, lo que acabamos teniendo es un conflicto, porque al final, si hay mayores bajas, los profesores entonces pues no van a estar disponibles, se va a tener que cambiar a otro profesor, con lo que supone para los menores el cambio reiterado en menores que no tienen necesidades especiales. Imaginaros niños que tienen mayor sensibilidad a este tipo de cambios. Entonces, al final, ni para el profesorado es bueno, ni para ningún tipo de alumno es bueno. O sea, ya no solo estamos, y creo que este movimiento no solo va enfocado al trastorno del espectro autista, por supuesto, sino a ver en conjunto la afectación que puede tener sobre todo el mundo. Claro, bueno, de hecho, perdona, tu nombre se me ha olvidado. Miriam, dejabas también entrever que no solamente era un caso de aquellos escolares o alumnos con trastorno TEA, sino que hay otros alumnos con otro tipo de necesidades educativas especiales que tampoco tienen derecho a recibir esos recursos que por ley tienen derecho a tener. Sí, deberían. Según la orden de 1990, sí, pero no se está dando. Y entiendo que no se esté dando, porque si ni el viceconsejero ni la directora lo conocen, pues es que ya hay un problema ahí de base. Sí, Carlos. A mí me gustaría... Bueno, en primer lugar, dar un dato más. Sí que es cierto que las bajas en educación se han incrementado en un 30%, ha disminuido en un 7% el nivel de ilusión vocacional que está medido con respecto a 2008, ha bajado un 7%. Yo en algún programa o antes lo comentábamos, nunca había tenido tantos profesores en consulta, y no podemos atribuirlo solo a esta nueva resolución, sino a todo lo que ello compete. Es decir, en un aula pueden converger desde niños con el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, depresión, ansiedad, riesgo de suicidio. Perdón. Y esto al final
provoca una desmotivación, pero de todos los agentes. A mí me gustaría preguntaros ¿cómo definiríais como madres, ya no como profesionales, sino como madres, qué es el trastorno del espectro autista? Porque es algo muy amplio, muy prolijo, donde además los síntomas, en algunos hay común denominador, pero en otros podemos estar hablando del mismo trastorno y de personas completamente distintas, y el impacto que esto tiene, porque de alguna manera suscribo lo que has dicho antes, no es que se intente hacer una mala fe, pero al final la sensación que te queda de abandono, de decir, oye, yo pago mis impuestos de la misma manera que lo pagan otras familias y que no tengo derecho a una serie de recursos, ¿bajo qué motivo? Porque si es simplemente, pero que es una escasez de recursos, vamos a ello. Al final, la base de un país la definen la sanidad y la educación, y esto es un problema bastante grave. Entonces, por no irme por las ramas, ¿cómo definiríais como madres qué supone esto en el día a día? Bueno, yo tengo un niño dentro del espectro, como ya he dicho antes, ¿no? Y mi hijo es muy diferente, es un niño que es muy activo, ¿no? Parece que los niños dentro del espectro, cuando me dicen, no, es que tu hijo coge la bici, es que tu hijo no se corre para arriba, abajo, es que mi hijo es muy activo, mi hijo es un TEA buscador, es muy distinto que un TEA sensitivo. A mi hijo no le molestan los ruidos, a otro niño le molestan los ruidos. A mi hijo, si te pones un perfume y no le gusta, pues mi hijo te lo va a decir de una forma muy disruptiva. Es quítate de al lado, a lo mejor te pega un puñetazo. Así. ¿Por qué? Porque primero, antes que nada, él, por ejemplo, todavía no tiene el habla. Entonces, él está desarrollando esa nueva forma de hablar, que es la nuestra, pero él no la tiene. Entonces, si le metemos en un aula, yo me imagino meterlo a él solo, ¿no? Que es la idea, en un aula solo, primero antes que nada, esa profesora, en el momento en que mi hijo tenga una crisis sensorial, mi hijo se va a tener unos comportamientos disruptivos, y entonces la profesora se va a tener que coger y ir a atender a mi hijo, y va a tener que dejar a los otros 20 alumnos desatendidos, porque ella tiene que ir a ese niño que está teniendo una crisis. ¿Qué hacemos con el resto de los niños? ¿Qué va a pasar con esos padres cuando sientan que también sus hijos están siendo abandonados? Porque esa profesora tiene que atender a ese niño con crisis, cuando lo que están quitando es ese recurso dentro del aula de preferente. Yo me pregunto que cómo lo van a hacer. Ya no es solamente la PT o la TIS, es que va a haber también una afectación psicológica a esos profesores que están en el aula de referentes. Es que va a haber una afectación psicológica en esos padres que son de niños neurotípicos, y lo que va a repercutir es el niño señalado, mi hijo. ¿Yo cómo puedo explicar cómo es mi hijo? Pues la verdad que el autismo es muy complejo. Cada niño es totalmente diferente unos de otros. No hay una forma de abordar única a los niños dentro del espectro. Hay niños que necesitan moverse y necesitan levantarse 25 veces de la actividad, porque ellos se están autorregulando de esa forma. Ellos se autorregulan a través del movimiento. Entonces, si mi hijo se tiene que levantar 25 veces para poder hacer una tarea, porque es necesario, necesita un acompañamiento. Necesita una guía que le diga, venga, ya te has movido, ahora vuelve aquí. Si mi hijo no lo tiene, mi hijo se va a desregular. Y entonces va a hacer lo que se despiste, y a lo mejor empieza a hacer algo que no. Y entonces esa profesora vuelve otra vez a mi hijo. Y esos niños, y los otros niños, ¿qué hacemos con ellos? Sí, entiendo que tiene que ser una locura tanto para el escolar que tiene el trastorno, también como para el resto de escolares que si no se les ha comunicado o ha habido una formación por parte de los profesores, que comentabas que también hay falta de formación, un poco este tipo de crisis o de situaciones que se plantean en un aula se les escapa no sé. Sí, es que se le va a escapar. Entonces, en un momento dado, yo lo que me pregunto es, ¿realmente esto es lo que se está buscando? Yo me pongo a pensar a la larga, ¿no? En el proceso de mi hijo, digo, me lo llevo a un colegio especial. Yo y como 20 padres más. ¿Por qué? Porque en el colegio especial se supone que van a estar mejor, pero es que en el colegio especial tampoco tienen los recursos. Entonces, si a mi hijo lo que necesita es aprender, ¿no? De los normotípicos, ¿qué hago? ¿Me lo llevo al colegio especial también? Al final también hay una segregación.
Al final también es una discriminación. Voy a sentirme discriminada tanto por los padres, me voy a sentir discriminada en el colegio y me estoy sintiendo discriminada por la Comunidad de Madrid, que es quien ha implantado la normativa. Y a la larga, estos niños pueden adaptarse, muchos de ellos se pueden tener una vida normotípica, pueden llegar a adaptarse a una sociedad, pero si no se les da los recursos, si no se les da las terapias necesarias, estos niños van a estar desregulados, estos niños van a ser adolescentes desregulados y van a ser adultos no autónomos. Y al final el coste, si lo que están ahorrando es coste económico, el coste económico va a ser mayor, porque mi hijo no va a tener la capacidad de poder ser un adulto funcional. Mi hijo no va a poder tener a lo mejor un trabajo adaptado. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado desde pequeño, porque no ha tenido ese recurso enseñándole y modificando su conducta, que es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan a lo mejor un niño normotípico, a lo mejor le pones unas normas y es capaz de seguírtela, pero es que a ellos les cuesta esas normas y ellos necesitan más tiempo. Entonces, si encima le quitamos ese recurso, no van a llegar. Es que no van a llegar. En cualquier caso, Soraya, Carlos, resulta sorprendente que se destinen, porque realmente esto vale dinero, el personal de apoyo, recursos para las personas con necesidades educativas especiales en los centros escolares y que no se haga ningún tipo de seguimiento de esa inversión. Me refiero a una empresa privada, dinero que se invierte, dinero que se ve dónde se invierte hasta el último euro. Sí, pero lo público, es algo que nos encontramos siempre, en muchos aspectos. Y que ya asumimos como algo normalizado, ¿no? Yo creo que al final las cosas no terminan de funcionar del todo bien por eso, porque no hay ese seguimiento y hacer una correcta evaluación de cómo están yendo las cosas para ver qué se puede ir modificando, ¿no? Porque al final yo creo que todos vamos aprendiendo y que es importante estar en comunicación abierta con las familias, tener esa posibilidad de ir construyendo para no invertir en recursos a veces innecesarios, sino dedicarlos exactamente en lo que se necesita y bien hecho, ¿no? Entonces, creo que al final, cuando no trabajamos en prevención y en este caso no trabajamos en ayudar a los niños la detección y el correcto trabajo en las primeras etapas de los trastornos del desarrollo, es clave, como bien ha dicho la compañera. Y si esto no se hace en estos años, al final tenemos personas dependientes y el coste se eleva muchísimo más, pero es como algo bastante común todo lo que implica invertir dinero de antemano, no lo hacemos, sin embargo, ya invertimos en otro tipo de recursos que son cuando ya el problema está extendido. Sentido común, ¿no? Al fin y al cabo. Decía, hablábamos hace un momento de los costes, ya estamos viendo las implicaciones legales que esto tiene, las implicaciones económicas, sobre todo las implicaciones psicológicas. En mi caso, tengo varios padres con hijos con algún tipo de autismo. Y esto también son recursos que de manera privada una familia se tiene que costear. Esto por no hablar de que muchas veces las ayudas en la atención temprana no llegan o llegan muy tarde. Es decir, cuando el escolar estamos hablando de 10 años, dice, oye, pero es que todos los recursos anteriores, entonces, como estamos viendo, claro, la solución no pasa únicamente por tener a un PT, porque si luego el PT lo voy a utilizar yo para 14 personas, pues yo no digo que no tengan derecho, pero sí que necesitamos no solo invertir más recursos, sino de manera eficiente y hacer sobre el papel. Yo leía aspectos de la ley CELA que, bueno, queda muy bonito, esto de la plena inclusión y que me encanta. O sea, sobre el papel tú lo lees y gusta, porque efectivamente lo que hablábamos antes, el día de mañana, personas con trastorno del espectro autista o déficit de atención, etcétera, lo que queremos es que sean funcionales, independientes y que tengan una vida digna y a poder ser ya feliz, claro. Y cuando tú lo lees dices, esto queda muy bonito, pero insisto, cada vez hay más profesores que te dicen cómo hago yo para estar en un aula con alguien de altas capacidades, con alguien con un déficit de atención, con un rasgos TEA. No se puede hacer un único contenido atractivo para todos, y esto tiene una serie de implicaciones bastante devastadoras. Y en este caso creo que una de las peores partes, además de los chavales que no están recibiendo los recursos adecuados, se lo llevan las familias, porque hay que conciliar
porque en muchos trabajos me refieren pacientes míos que no pueden estar constantemente faltando al colegio porque ha habido una crisis, porque el personal no ha podido contener o porque la crisis se ha desbordado, hay que ir a recoger. Entonces estamos hablando de que aunque a priori haya que invertir dinero, es un ahorro, pero ya no solo para las familias, sino para las arcas públicas, porque se administra de una manera eficiente. Sí, es que entre las bajas médicas y luego adultos que van a ser dependientes pudiendo no serlo, o sea, si hacen cuentas, yo creo que les sale más a cuenta poner un profesional más y que estén bien atendidos. Hombre, o sea, siempre sale mejor a cuenta hacer las cosas bien. O sea, si ya no lo haces a nivel moral, que por lo menos sea por los números. Totalmente, que hay muchos profesores que están buscando tener una plaza y llevan de interinos presentándose a 1000 veces a oposiciones para conseguir tener un trabajo estable. O sea, que profesionales tenemos en nuestro país muchos y muy válidos, pero creo que hay que utilizar bien los recursos, que no se vayan fuera. Es que me parece muy bien que se vayan si quieren crecer, ojo. Me refiero al hecho de que al final estamos como que desaprovechando pues recursos que ya tenemos, que se han invertido en la propia educación. Es una locura. Es una locura. Y este movimiento, Miriam, ¿por quiénes está arropado este movimiento? Pues es un movimiento muy bonito porque estamos tanto autistas como profesionales, como familias, terapeutas, orientadores. O sea, hicimos una encuesta en los primeros días pues para ver un poco qué tipo de perfiles había y son muy variados y es una unión muy bonita y creo que muy necesaria. ¿Cuál es el siguiente paso si no se da solución a la resolución? Bueno, ahora hoy hay que presentar el recurso de alzada, que seguramente lo desestimen, según piensan los abogados. Y claro, a ver, es que es un poco complicado porque el documento puede estar tipificado como que es de 3 formas diferentes. Pueden considerarlo como un acto administrativo o como una regulación o como una instrucción, ¿vale? Entonces no hay forma de saber cómo lo van a tipificar y si es un acto administrativo lo que hay que hacer es el recurso de alzada para que cuando lo desestimen poder ir por la vía judicial. Si lo consideran un reglamento hay que ir por la vía judicial, pero el plazo tiene un poquito más de plazo, tiene 2 meses, o sea que para el 20 de diciembre ya tendríamos que tener. Yo estoy intentando conseguir alguna asociación que dé un paso al frente y diga, venga, yo me presento, el abogado lo tenemos, sería solo el gasto de procurador, que serían como 400 euros, y luego hay una posible condena en costas de un máximo de 2.000. Que yo creo que es asumible, que incluso se podría recaudar de alguna manera. Yo desde el principio he intentado no tener que recaudar nada, ¿no? Porque al final no es un tema de mover dinero, sino de que se consiga el objetivo. Pero bueno, y luego el otro, la instrucción, está recogida dentro del recurso de alzada que han redactado. La instrucción habría que poner una queja y está redactado el recurso de alzada como queja también. Y luego estar atentos a cualquier consecuencia de esta resolución que atente contra los derechos fundamentales. Y ahí ya se puede ir por la vía judicial también. Y yo una última cuestión, nos quedan 4 minutos para finalizar el programa, os pido brevedad, porque me gustaría escucharos a las dos, cómo estáis viviendo todo esto, porque supongo que no es fácil y no tiene que ser nada fácil que te digan que un hijo tuyo tiene el trastorno de autismo y luego pues encontrarte pasados unos años con esta situación en los centros escolares de la Comunidad de Madrid. Sois unas heroínas. El diagnóstico para todos los padres es bastante duro, porque al final lo que estamos teniendo es lo que se le llama un duelo invisible, ¿no? Un duelo que no se ve. El hijo no esperado, ¿no? Te encuentras con tu hijo, nace, se crece, evoluciona y en un momento dado, ¿no?, te dan un diagnóstico de tu hijo está dentro del espectro. Ya ahí hay un duelo, ya la familia lo sufren y lo pasan mal, ¿no? Porque primero, antes que nada, las familias desconocen el autismo. Cuando ya vamos encaminados, ya vamos entendiendo, bueno, qué es el autismo, nos vamos adaptando, vamos conociendo el autismo y nos encontramos con un frente del colegio.
colegios que muchas veces, ¿no?, hay muchos profesores, como hemos dicho antes, que encima no tienen el conocimiento necesario para poder trabajar dentro del espectro, y muchas veces no repercusión de ellos, sino también desde las universidades, porque me encontré con el caso hace poco de que una conocida mía me puso un caso de un niño con autismo, TEA y TDAH con 4 años. El TDAH no se puede diagnosticar antes de los 12 años. Entonces ya desde ahí hay una mala información. Yo cuando leí ese ejercicio yo me quedé como impactada, ¿no? Y ella está estudiando el grado de educación especial. O sea, ya hay una desinformación. Entonces, cuando ya recibimos encima toda esta información, vamos al colegio, le decimos a los coles cómo tienen que proceder. El mío, por ejemplo, llevó una carpetita con sus pistos, me rechazaron los pistos. Nos encontramos con este avatar. Ahora resulta que dentro de este avatar nos dificultan más el día a día con esta nueva normativa. Yo, sinceramente, lo que he sentido es terror y pánico. Porque me van a discriminar al niño, me van a rechazar al niño, y mi hijo encima siento ese abandono, porque lo único que puedo proyectar es mi hijo dentro de un aula va a estar abandonado porque no tiene el recurso, porque no tiene la persona esa pendiente de él, pero yo y todos los niños dentro del espectro, o sea, y todos los padres. Yo lo que he recogido para mí es el miedo y el terror a qué es lo que va a suceder, y un miedo que tenemos ya consagrado los padres desde el momento en que nos dan diagnóstico, qué va a pasar con mi hijo el día de mañana. Esto lo incrementa. Yo, sinceramente, lo que he sentido es que me ha incrementado el miedo y el terror. No sé tú, Miriam, que... Sí, desde luego. O sea, es lo que digo, van a acabar muchos niños en educación especial pudiendo seguir en la vida ordinaria. ¿Dónde os pueden encontrar? Sí, podéis comentarlo, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde os pueden encontrar los oyentes? Si tienen dudas, si quieren Bueno, hacer... si hay alguna asociación que quiere apoyar, que creo que es súper importante. Tenemos 30 segundos, rápidamente. Defensa del alumnado @gmail.com. Es que tengo tos. En Instagram también. En Instagram también. Es el correo, luego hay redes sociales, hay Twitter, Instagram, Facebook. Grupos de WhatsApp también. O sea que, bueno, si nos escriben a defensadelalumnadotea@gmail.com, les podemos enviar todo. Sí. Pues que ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos visitado, que sois unas heroínas. Mucha fuerza y ojalá salga todo bien. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Carlos, Soraya, adiós, gracias. Adiós.